El sepulturero de brujas, el pacto oscuro que lo condenó. El origen del sepulturero y la maldición inicial. Mi nombre es Thomas, y durante más de 20 años fui el sepulturero de este pequeño pueblo. En aquel entonces, el siglo XVII no era un tiempo fácil para nadie, pero menos aún para aquellos acusados de brujería. Recuerdo el día en que todo comenzó. Era una tarde fría y gris cuando trajeron a la bruja para ejecutarla. La llamaban la Dama de las Sombras, y se decía que había hechizado a media aldea. Antes de que las llamas la consumieran, me miró fijamente y susurró algo en un idioma que no entendí. Sus palabras resonaron en mi mente como un eco que nunca se desvaneció. Esa noche, mientras cavaba su tumba en un rincón olvidado del bosque, sentí por primera vez que algo no estaba bien. El aire se volvió pesado, y las sombras parecían moverse a mi alrededor. No sabía entonces que esa maldición cambiaría mi vida para siempre. El pueblo me respetaba, aunque muchos me temían. Era el encargado de enterrar a los muertos, una tarea que nadie más quería hacer. Pero aquella noche, mientras cavaba la tumba de la bruja, sentí una presencia que no podía explicar. Las ramas de los árboles crujían como si alguien las estuviera rompiendo, y el viento susurraba palabras que no podía entender. Terminé mi trabajo lo más rápido que pude, pero al regresar a casa, no pude sacudir la sensación de que algo me seguía. Esa fue la primera señal de que mi vida ya no sería la misma. Pasaron los días, y el pueblo parecía olvidar lo sucedido. Pero yo no podía. Cada noche, soñaba con la bruja, sus ojos brillando en la oscuridad y su voz repitiendo aquellas palabras en un idioma desconocido. Me despertaba sudando, con el corazón latiendo tan fuerte que pensaba que iba a estallar. Y entonces, comenzaron las cosas extrañas. Las velas se apagaban solas, los objetos se movían de lugar y, en más de una ocasión, escuché pasos detrás de mí cuando sabía que estaba solo. No sabía qué hacer, pero algo me decía que aquella maldición no había terminado. Y tenía razón. El pacto oscuro y sus consecuencias. Pasaron semanas desde aquella noche en el bosque, pero la maldición de la bruja no me dejaba en paz. Cada vez que cerraba los ojos, la veía, su rostro quemado, sus ojos llenos de ira y aquella sonrisa que parecía burlarse de mí. Una noche, mientras dormía, ella apareció en mis sueños de una manera más vívida que nunca. No era la mujer quemada en la hoguera, sino una figura poderosa, envuelta en sombras y con una voz que resonaba como truenos. Me ofreció un trato. Si la desenterraba y le daba un entierro digno en el cementerio sagrado, me concedería poder y protección. Pero si me negaba, mi vida sería una maldición eterna. Al principio, intenté resistirme. Sabía que jugar con fuerzas que no entendía era peligroso, pero el miedo y la curiosidad me consumieron. Una parte de mí quería creer que podía controlar la situación, que podía usar ese poder para proteger al pueblo y a mí mismo. Así que, una noche, tomé mi pala y regresé al rincón olvidado del bosque. Cavé hasta encontrar su cuerpo, todavía intacto a pesar de las semanas que habían pasado. La llevé al cementerio sagrado y la enterré con respeto, como si fuera una de las almas benditas del pueblo. Pero no sabía que al hacerlo, había despertado algo que no podía controlar. A partir de ese momento, todo cambió. Comencé a escuchar susurros en el viento, voces que me llamaban por mi nombre en medio de la noche. Las sombras parecían cobrar vida, moviéndose en las esquinas de mi visión y desapareciendo cuando intentaba mirarlas directamente. Y luego estaban los sueños. Cada noche, soñaba con las brujas ejecutadas, sus rostros llenos de ira y sus voces exigiendo venganza. Me di cuenta de que mi pacto no había sido solo con una bruja, sino con todas las que habían sido enterradas en aquel rincón olvidado del bosque. Y ahora, querían cobrar su deuda. El pueblo comenzó a notar que algo andaba mal. Las cosechas se marchitaron de la noche a la mañana, los animales murieron misteriosamente y algunas personas desaparecieron sin dejar rastro. Todos hablaban de una maldición, pero solo yo sabía la verdad. Las brujas estaban regresando, y yo era el único que podía sentirlas.
Cada noche, soñaba con ellas, sus rostros llenos de ira y sus voces exigiendo venganza. Me di cuenta de que mi pacto no había sido solo con una bruja, sino con todas las que habían sido enterradas en aquel rincón olvidado del bosque. Y ahora, querían cobrar su deuda. No pasó mucho tiempo antes de que el pueblo comenzara a sufrir las consecuencias de mi pacto. Las cosechas, que alguna vez fueron abundantes, se marchitaron de la noche a la mañana. Los animales, que eran la vida y el sustento de muchas familias, murieron misteriosamente, sus cuerpos encontrados sin una sola marca pero con expresiones de terror en sus rostros. Y luego estaban las personas. Algunas desaparecieron sin dejar rastro, como si la tierra se las hubiera tragado. Otras fueron encontradas en los límites del bosque, sus rostros congelados en expresiones de puro terror. El pueblo estaba aterrado y no podía culparlos. Todos hablaban de una maldición, de un castigo divino por algún pecado cometido. Pero yo sabía la verdad. Las brujas ejecutadas estaban regresando, y yo era el único que podía sentirlas. Cada noche, soñaba con ellas, sus rostros llenos de ira y sus voces exigiendo venganza. Me di cuenta de que mi pacto no había sido solo con una bruja, sino con todas las que habían sido enterradas en aquel rincón olvidado del bosque. Y ahora, querían cobrar su deuda. Una noche, mientras caminaba por el cementerio, sentí una presencia que no podía ignorar. El aire se volvió frío y pesado, y las sombras parecían moverse por sí solas. De repente, aparecieron. Las brujas, con sus rostros quemados y sus ojos brillando con una luz sobrenatural, me rodearon. Sus voces resonaban en mi mente, exigiendo justicia por lo que les habían hecho. Me di cuenta de que no podía seguir huyendo. Tenía que enfrentarme a ellas, pero no sabía cómo. Decidí buscar ayuda en los antiguos textos que había encontrado en la iglesia. Pasé días y noches estudiándolos, buscando una manera de detener a las brujas. Finalmente, encontré un ritual que podría sellarlas de nuevo en sus tumbas, pero era peligroso y requería un sacrificio. Sabía que no tenía otra opción. Tenía que intentarlo, no solo por mí, sino por el pueblo que había jurado proteger. La noche del ritual llegó, y con ella, una sensación de inevitability que pesaba sobre mis hombros como una losa. El pueblo estaba en silencio, como si supiera que algo terrible estaba por suceder. Me dirigí al cementerio con los antiguos textos en una mano y una vela en la otra. El aire estaba cargado de electricidad y las sombras parecían moverse con vida propia. Sabía que las brujas estaban cerca, esperando el momento adecuado para atacar. Cuando llegué al centro del cementerio, encendí la vela y comencé a recitar las palabras del ritual. El viento sopló con fuerza, apagando la llama varias veces, pero yo persistí. De repente, aparecieron. Las brujas, con sus rostros quemados y sus ojos brillando con una luz sobrenatural, me rodearon. Sus voces resonaban en mi mente, exigiendo justicia por lo que les habían hecho. Me di cuenta de que no podía seguir huyendo. Tenía que enfrentarme a ellas, pero no sabía cómo. El ritual requería un sacrificio, y yo sabía que tenía que ser yo. Con un cuchillo en la mano, me corté la palma y dejé que mi sangre cayera sobre la tierra. Las palabras del ritual resonaron en el aire, y las brujas comenzaron a gritar, sus voces llenas de ira y dolor. El suelo tembló, y las tumbas se abrieron, liberando a las almas atrapadas. Las brujas lucharon contra el ritual, pero yo persistí, sabiendo que era la única manera de salvar al pueblo. Finalmente, el ritual funcionó. Las brujas fueron selladas de nuevo en sus tumbas, y el cementerio quedó en silencio. Pero el precio fue alto. Mi cuerpo estaba débil, y mi alma estaba marcada por la maldición. Sabía que no podría escapar de las consecuencias de mis acciones, pero al menos el pueblo estaba a salvo. Después del ritual, mi cuerpo estaba débil, pero mi alma estaba en paz. Sabía que había hecho lo correcto, aunque el precio fuera mi propia vida. El pueblo estaba a salvo, y las brujas habían sido selladas de nuevo en sus tumbas. Pero yo no podía quedarme. Sabía que mi tiempo en este mundo había terminado.
Me dirigí al rincón olvidado del bosque, donde todo había comenzado. Allí, cavé mi propia tumba, sabiendo que era el único lugar donde podría descansar en paz. Cuando terminé, me acosté en el fondo y cerré los ojos. Sentí como la tierra me cubría, y como mi alma se liberaba de mi cuerpo. Ahora, soy el guardián de las tumbas, asegurándome de que las brujas nunca vuelvan a despertar. El pueblo me recuerda como un héroe, pero yo sé la verdad. Fui un hombre condenado por mi propia ambición, que jugó con fuerzas que no entendía y pagó el precio más alto. Mi historia es una advertencia para aquellos que creen que pueden controlar lo sobrenatural. Y si alguna vez escuchas susurros en el viento o ves sombras moverse en la noche, recuerda, algunas maldiciones nunca terminan. Si eres fan de las historias de terror que te mantienen al borde del asiento, como las que narran creepypasta en español, terror paranormal o historias inquietantes, este vídeo es para ti. Prepárate para una narración envolvente, con efectos de sonido y ambientación que te transportarán directamente al corazón del misterio. ¿Te atreves a descubrir la verdad detrás del sepulturero de brujas? No olvides dejar tu like, suscribirte a Sombras del Pasado y activar la campanita para no perderte ningún relato de terror. Comenta qué teoría crees que explica este misterio o si has tenido alguna experiencia paranormal similar.